Muy bienvenidos un día más a nuestros encuentros espirituales diarios. Es un placer poder compartir con vosotros estos momentos al final de este día, donde podemos recordar nuestra fe, nuestra esperanza, pero sobre todo aprender cómo en los orígenes, en el siglo I, los primeros apóstoles, incluido Pablo, se enfrentaron a dificultades importantes simplemente por llevar el mensaje de salvación. Bienvenido al programa de hoy. Como cada día comenzamos, estos encuentros espirituales nos llevan hasta esas pequeñas porciones de la Escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para corregir, útil para reforzar nuestra esperanza. Esperanza que se basa en la llegada del Espíritu Santo. Nosotros vivimos en la época del Espíritu. Antes de Jesús vivían en la época de la profecía. En la época de Jesús vivieron en la época del Mesías. Y nosotros, previo a la segunda venida de Jesús, vivimos en la época del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que ocupó el lugar de Jesús hasta su segunda venida. Pues como dice Jesús en el Evangelio, no os dejo huérfanos, os enviaré del Padre al Consolador. Y eso ocurrió en el Pentecostés del año 31, como ya hemos comentado en esta serie sobre el libro Los Hechos del Espíritu. En el día de hoy tenemos dos pequeñas secciones. La primera va del versículo 18 hasta el 23 y la segunda del 24 hasta el 28. La primera es: Pablo regresa a Antioquía y Apolos a Éfeso. Fijaos, Pablo lo dejamos ayer en Corinto y Antioquía está aquí, justamente ya al final de la zona del Mediterráneo. Con lo cual, Pablo tuvo que viajar y pasar para llegar a Antioquía. Pero vamos a ver cómo fue su trayectoria, cómo fue ese recorrido tan importante que Pablo hizo y también aquellos discípulos que predicaron en los lugares que fueron pasando en el camino. Pablo, habiendo permanecido muchos días en Corinto, 1 año y medio, luego de despedirse de los hermanos, navegó hacia Siria junto con Priscila y Aquila. Después de raparse la cabeza en Cencreas, porque había hecho un voto de Nazareno. Aquí nos encontramos que Pablo añade a Jesús en su vida, pero que sigue manteniendo costumbres bíblicas de la primera alianza, porque para él no estaban abolidas. Son cosas que los creyentes deberíamos de repasar para ver qué es lo que nos falta en el horizonte. Pablo se preparó para el viaje y, como era costumbre, se rapaban la cabeza y el cabello se ofrecía en el santuario, en el templo, en las ofrendas de gratitud o las ofrendas de paz. Cuando llegaron a Éfeso, se separó de ellos y, entrando en la sinagoga, de nuevo hablaba, intercambiaba opiniones con los judíos. Y ellos, rogando que se quedara por más tiempo, pero Pablo no consintió.
Él llevaba un camino determinado. Él sentía que el Espíritu Santo lo llevaba hacia Antioquía. Cuando llegaron a Éfeso, se separó de ellos y, entrando en la sinagoga, hablaba con los judíos. Y ellos rogando que se quedara más tiempo, pero no consintió. Y se despidió de ellos diciendo: regresaré a vosotros si queriendo Dios, sería una traducción literal. Y zarpó hacia Éfeso. Y después de bajar hacia Cesarea, subió a saludar a la iglesia de Jerusalén y luego a Antioquía. Permitidme repasar el itinerario de Pablo, porque es un itinerario interesante que podemos ver en el mapa. Estaba en Corinto, fue hasta Jerusalén a saludar a los hermanos de Jerusalén y subió de nuevo hacia Antioquía. De esta forma se completaba toda la vuelta en ese segundo viaje misionero que el apóstol Pablo había realizado. Guiado por el Espíritu, guiado por el poder de Dios, Pablo caminó siempre en la dirección que Dios marcaba su vida y su existencia. Llegó entonces a Éfeso cierto judío de nombre Apolos, es decir, un judío de origen gentil, alejandrino de origen, varón elocuente y buen conocedor de las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, es decir, término bíblico que identifica a los seguidores de Jesús. Tal vez recuerdes cuando a los discípulos se les conocía como los del camino. Es un nombre anterior al que los paganos hicieron de Cristo, llamándolos cristianos. Pero es un término muy, muy posterior. Al principio eran los del camino. Y esa es una idea importante que me gustaría compartir contigo en esta tarde. ¿Qué significa los del camino? Seguidores del Maestro, seguidores de Jesús. Así los conocían. Y así les gustaba que los identificaran como los del camino, es decir, como los que seguían las pisadas de Jesús. Y es una idea bastante interesante que tenemos en nuestro horizonte. Dice: y como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Es decir, no conocía todavía el bautismo en el Espíritu. Pero era una persona que se había convertido, que había aceptado, mejor dicho, el llamado de Dios. Y comenzó a hablar osadamente en la sinagoga, pero al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron el camino más exactamente. Es decir, le explicaron, conocían el bautismo del arrepentimiento, pero no conocían al autor del arrepentimiento, que es Jesús. Por eso, instruido en el camino del Señor, y ahora dice, le explicaron el camino de forma más exactamente, es decir, el plan de salvación al completo. Quiso él pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para recibirlo. Así, después de llegar, continuó mucho a los que habían creído por medio de la gracia. No solo el perdón del pecado, sino también la aceptación de la amistad y la reconciliación que el Señor ofrece. Porque vehementemente refutaba a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús ser el Mesías. Aquí tenemos, mis hermanos, los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son para nosotros una vida transformada y para los demás enamorarse de Dios de forma concreta y adaptar su vida a los caminos que el Señor tiene preparado para nuestra vida. El Espíritu Santo no puede pasar por tu vida o por la mía sin dejar huella. Este personaje que aparece en este texto puso el mismo énfasis en predicar
la enseñanza de Juan sobre el bautismo, el arrepentimiento, y cuando aprendió la gracia salvadora después del arrepentimiento, lo compartió por todos los sitios que pasaba y fue bendecido por el Señor y fue bendecido por el Espíritu, como todos aquellos que en el nombre de Jesús hablamos a otros para salvación. Dos pequeñas historias, pero realmente encantadoras, para que nos sumemos a través de la oración a todos esos miles y millones de personas que desde Jesús hasta nuestros días han entregado su vida a Él, han querido ser guiados por el Espíritu Santo y han comprendido el amor verdadero de Dios para su vida. Oremos. Bondadoso y tierno Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por todo el amor y la misericordia que tú tienes por nosotros desde la creación del mundo, desde la caída, desde la restauración a través del nacimiento, vida, muerte, resurrección de Jesús y su trabajo en el santuario celestial. Gracias, Señor, por ese amor tan especial que tú tienes con nosotros y gracias, Padre Santo, porque nos has conducido y dirigido hasta aquí, como guiaste, Señor, a los discípulos en el gimnasio. Ponemos nuestra vida, Señor, y nuestra esperanza en tus manos y gracias, Padre, por todo cuando tú nos das, nos bendices y nos diriges. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvides, no olvides, siguiente programa, mismo día, a la misma hora, cuando el sol ya haya caído y cuando estés llegando al final de ese día, nos encontraremos en torno a la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.